¿Qué más dice la Biblia? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por ahí hay una canción que por ahí escuchaba esta semana. Escucha por ahí de la gente que coloca en sus casas. ¿Cómo es? Llegó diciembre, ¿con qué? Con su alegría, ¿verdad? Sí recuerdan ustedes de pronto esa cancioncita, ¿no? Sí. Ya llegó diciembre con su alegría. ¿Mes de qué? Bueno, para la gente, ¿verdad? Usted sabe, la gente goza con todo eso y se divierte con todo ese asunto de la Navidad. ¿Usted sabe qué es la Navidad? ¿Qué significa la palabra Navidad? Nacimiento, desde luego, ¿verdad? Pero sí será que Cristo nació en diciembre. Ah, bueno, usted ya sabe eso, ¿verdad? No. Y entonces, ¿por qué colocan? Entonces, ¿por qué celebramos que Cristo nació en diciembre? Bueno, quiero decirle algo. Este asunto de Navidad es una costumbre muchísimo antes. Usted sabe, antes de la venida de Jesús, los pueblos paganos, los gentiles, celebraban una fiesta que era un carnaval, ¿verdad? De todo, de regocijo y de cosas por el estilo. Pero eran unas fiestas paganas que se celebraban en el Antiguo Oriente y también los celebraban en Roma, en Oriente, en Egipto y todos esos países. Allí celebraban una fiesta hacia el 25 de diciembre que se conocía como la Navidad, y eran unas fiestas en honor al sol naciente, ¿ya? Porque a partir del 25 de diciembre hay todo un fenómeno del movimiento de los astros, y supuestamente el sol a partir del 25 de diciembre inicia un periodo de alumbramiento, ¿no? Donde a partir de esa fecha los días comienzan a irse alargando un poquito. Ustedes se dan cuenta que cuando ya llega enero para nosotros, ya como que las 6 de la tarde no son tan oscuras como las tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Porque usted ve, antes de las 6 ya estamos teniendo un tiempo de mucha oscuridad en estos días, ¿verdad que sí? Ya las luces de la calle la prenden y toda aquella cosa, Pero a partir del 25, en ese fenómeno que sucede con movimientos de los astros y todo esto, que se llama el equinoccio, y entonces los paganos celebraban lo que se conoce como la fiesta del sol naciente, y lo celebraban hacia el 25 de diciembre. En Roma se celebraba hacia el 6 de enero, ¿ya? Son dos fechas importantes que debemos tener en cuenta ahí. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué Jesús se lo colocan a nacer el 25? En vista de que el ambiente pagano de todas estas celebraciones de la fiesta del sol naciente eran tan fuertes, la iglesia del siglo IV, entiéndame bien para que nos ubiquemos, la iglesia del siglo IV, estamos hablando de unos 400 años después de Cristo, donde esta fiesta pagana pues era lo fuerte en todo el imperio, ¿ya? El imperio romano. La iglesia, con el fin de opacar, la iglesia con el fin de mermarle un poquito el volumen a esa fiesta pagana del sol naciente, colocó el nacimiento de Cristo ahí, en ese momento, donde ya no fuera la fiesta del sol naciente el centro de la Navidad, sino que fuese
¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Me está entendiendo lo que pasa ahí, verdad? ¿Ok? Entonces, Cristo es presentado a partir de ese momento, en el momento que esa fiesta se coloca allí. Cristo es presentado como el sol naciente, ¿ya? Como el sol de justicia. Óigame bien, Cristo, el sol de justicia que alumbra a todo hombre, a todo ser viviente, ¿verdad? Que eso lo tenemos, ¿verdad? Como una verdad para nuestras vidas. Cristo es el sol de justicia, amén. ¿Ve? Entonces, la fiesta del sol naciente, la fiesta pagana, vino a ser reemplazada ¿por quién? Por el nacimiento de Jesús, que es el verdadero sol de justicia para nosotros. ¿Estamos? Pero yo pregunto, ¿cambió esto un poco o no? De pronto allá en ese momento quizás un poco, ¿verdad? Pero ¿qué es la Navidad para la gente de hoy? ¿Qué es la Navidad para la gente de hoy? Es derroche, ¿verdad? Comilonas, fiestas, rumba, paseos, cuánta cosa. Empeñese con las tarjetas de crédito, compre. Usted sabe todo el desorden que hay allí con todo esto, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿en qué le aprovecha a la gente este tiempo que llaman Navidad? En muy poco, ¿verdad que sí? Ya usted empieza a ver las luces, la cosa. Anoche por ahí ya inauguraron la llegada de la Navidad con pólvora, con música y vaina. Sí, sería de verdad este tiempo. Sí, lo podríamos tomar como algo muy bonito, muy elegante, muy especial. Pero con el fin de que la gente pueda reconocer y valorar la llegada de Jesús a este mundo, ¿verdad que sí? Eso sería lo más genial, lo más importante. Pero la gente se queda en las lucecitas, en las comilonas y en todas estas cosas. Y cantando, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ¿verdad? Usted va a escuchar en estos días. Y en eso quedan, ¿verdad? Y el año entrante otra vez, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y el otro año, ven, 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 ven a nuestras almas. Y se mueren de viejos cantando, ven, 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 ven a nuestras almas. Pero Jesús ya vino, amén. Ya Jesucristo vino. Y lo que tiene que hacer el ser humano es aceptarlo, recibirlo y reconocerlo. Y que se cumpla en la vida de la gente esa palabra que dice la Escritura, que a lo suyo vino. ¿Y los suyos qué hicieron? No lo recibieron, ¿no? Y Jesús igualmente está esperando. Él ya vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante esto, ¿verdad? Entonces Cristo es el que nos engendra a esa paternidad con el Padre. Nadie más. Solo Cristo. Pero desde el momento en que lo aceptamos, reconocemos como el Señor y el Salvador. Este sería un mensaje precioso, maravilloso para la gente en este tiempo. La luz vino a este mundo. ¿Y qué dice la palabra en el Evangelio de Juan? La luz fue ¿qué? Rechazada. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
Pero la gente en este tiempo no se deja iluminar por Cristo, se deja iluminar por todos los adornitos que hay por ahí, ¿verdad? Estamos. Entonces la Navidad, como le dije al comienzo, tiene un origen netamente pagano, pero ya dentro de un ambiente cristiano, pues tiene un sentido importante, cuanto que es la fecha en la cual recordamos que Jesucristo vino a este mundo para dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. No sabemos, amados en Cristo, estoy haciendo un poquito de historia. No sabemos ni por la Biblia, óigame bien, ni por la historia secular, no se conoce realmente con propiedad una fecha exacta en la cual Cristo vino a este mundo. No lo hay, no se consigue una fecha exacta. No hay datos que nos lleven de verdad a decir Jesús nació en tal o cual año, tal fecha, en qué mes. Algunos dicen, bueno, que no pudo haber sido en diciembre porque diciembre es una época, una temporada de hielo, de frío. Y entonces los pastores no podían estar cuidando rebaños por allá afuera, ¿verdad? Porque en la temporada del invierno y toda esa, donde cae la nieve, todos los animales tienen que estar protegidos, guardados. Entonces Jesús, algunos sacan conclusión, no pudo haber sido diciembre por ese solo hecho allí, ¿verdad? Y otros datos más por ahí que algunos comentan. Cualquiera que haya sido la fecha que Jesús nació, bueno, vino para dar vida y vida en abundancia. Solo que la iglesia, con el afán, como dije, de opacar una fiesta pagana, colocó el nacimiento de Jesús en esta época. Y bien, interesante, ¿verdad? De todo punto de vista. Esto lo celebraban entonces en el lejano oriente. Ese nacimiento que eran las fiestas del sol naciente, lo celebraban para el 25 de diciembre. Y en Roma se celebraba más o menos la misma fiesta, pero el 6 de diciembre, el 6 de enero. La tradición religiosa ha puesto para el 6 de enero ¿qué fiesta? La famosa fiesta de los reyes, ¿verdad? ¿Sí? Que sobre todo en Europa es quizás mucho más importante. En España y en otros países de Europa es una fiesta de gran trascendencia, quizás que la misma Navidad, la celebración de los reyes. Bueno, interesante esos personajes, los famosos reyes que lo llaman ¿cómo? ¿Los reyes qué? ¿Y qué dice la Biblia de esos magos? Ni eran reyes ni eran magos. Escúcheme bien. ¿Sí? Porque si usted lee con cuidado la palabra del Señor, no va a decir que eran reyes magos, ¿no? No. Entonces yo digo, ni eran reyes ni eran magos. ¿Qué dice la palabra? Si usted va al Evangelio de Mateo, por favor, por allá por el capítulo 2, leamos ese texto, por favor. ¿Qué dice la palabra vaya conmigo a la escritura? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días ¿de quién? Del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿unos qué? Unos magos, ¿verdad? No dice que eran reyes. Pero ¿qué quiere decir la palabra mago? Entre nosotros la palabra mago tiene una connotación muy, de verdad, como no muy agradable, ¿verdad? Porque para nosotros mago, ¿quién es? ¿El que hace qué? El que hace magia, el que hace trucos,
más bien como supersticiosos, ¿verdad? ¿Sí? Gente supersticiosa y adivinación y la bola de cristal y cuánta cosa desaparecida por ahí, ¿verdad? Ok. Pero aquí la palabra mago más bien es de origen persa, que significa sabio, ¿verdad? En este caso que tenemos acá, eran algunas traducciones en la Biblia vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, ¿ya? La palabra mago es una palabra de origen persa, mago, que traducimos aquí mago. Entonces eran sabios, gente que conocía el movimiento de los astros. No eran astrólogos. Entendamos bien esa diferencia. Una cosa es ser astrólogo y otra cosa es ser astrónomo. ¿Me está entendiendo? Entonces eran gente que tenía conocimiento científico del movimiento de los astros. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles en este asunto, pero vuélvame con el texto, por favor. Vuélvame con el texto allá. Mateo capítulo 2. Bien. Entonces, ¿vinieron a qué estos señores? ¿Qué dice la palabra? ¿A qué vinieron ellos? Vinieron a adorarle. Pero entonces dice la escritura, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Unos conocedores del mundo científico, movimiento de los astros. Pero no dice que eran ¿qué? No eran reyes. No dice. Unos magos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Sí, ¿y dónde dice la palabra que eran 3? ¿Ah? Vuélvame al texto, por favor, desde el comienzo. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos son esos unos? ¿Ah? Yo le pregunto, ¿cuántos son esos unos? Como pudieron ser 3, ¿verdad? Como pudieron ser 3, pongamos que sí, no sabemos realmente. Pero ¿por qué la tradición coloca 3? Por lo que la palabra del Señor nos va a decir más adelante, le ofrecieron ¿qué? Oro, incienso y mirra, ¿verdad que sí? De ahí se tiene la conclusión de que posiblemente eran 3, ¿verdad? Pero cuando dice vinieron unos, pudo haber sido 3, o como pudieron haber sido un grupo, ¿verdad que sí? Puede haber sido un grupo de personas. Recuerden que en esos tiempos se usaba mucho andar en caravanas. Entonces, como pudieron ser 3 o pudieron ser varios más, ¿verdad? Ok. ¿Estamos, iglesia? Ok. De verdad que sobre la Navidad hay mucho que decir con respecto a todo este tema. El caso es que, dice la palabra, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Unos sabios. Y le ofrecieron al Señor ¿qué? Oro. ¿A quién se le ofrecía el oro? A los reyes, muy bien. El incienso, ¿a quién se le ofrecía? A Dios.
¿Y qué significado tiene esto de que le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra? Reconocieron a Jesús primeramente como rey. Amén, iglesia. Reconocieron a Jesús como rey y por eso le ofrecen oro. Reconocen como Dios, y de ahí viene que le ofrecen el incienso. ¿Me están entendiendo? Y reconocieron a Jesús como hombre y le ofrecieron la mirra, que significa el dolor, el sufrimiento, lo que el ser humano, ¿verdad? Lo que todos nosotros padecemos, ¿verdad que sí? Los momentos de dolor, de sufrimiento, como humanos tenemos todo, ¿verdad? De tristeza, de preocupación, de lloro, de aflicción. Entonces de ahí que a Jesús le ofrecen el oro como rey, le ofrecen el incienso como Dios y le ofrecen la mirra, reconociendo que es también un hombre que tendrá dolor, sufrimiento. Amén, iglesia, están entendiendo esto, ¿verdad? Que es importante todo este ambiente dentro de lo que conocemos como la Navidad, ¿verdad? Bien, así que este tiempo tiene un gran significado, iglesia, ¿verdad que sí? Tiene una gran importancia desde que uno lo sepa mirar a la luz de la palabra de Dios. Que la Navidad es más que luces y todo lo que uno ve por ahí en este tiempo. De verdad que es preocupante ver a la gente cómo pasa este tiempo y el año entrante vuelve la vida y no pasó nada en Navidad, ¿verdad? Y llega el comienzo de año, a ver cómo es que voy a pagar los créditos de lo que yo me compré, que gasté más de la cuenta, a ir donde el médico a ver cómo me ayuda que quedé mal de la salud. Esto sin contar los que pasan a la eternidad en este tiempo, ¿verdad? Muchos van a pasar a la eternidad por su desorden, la sinvergüenzura, la borrachera, qué sé yo, ¿verdad? Otros van a parar a hospitales, clínicas, de muchas cosas de estas. Bien, amados, qué importante. Entonces van entendiendo un poquito acerca de la Navidad, ¿verdad que sí? Aunque esta fiesta reemplazó una fiesta pagana, sin embargo tiene su importancia. La importancia es saber que Jesús nació. Así haya sido en febrero, en marzo, en mayo, lo importante es que nosotros reconozcamos que nuestro Padre Celestial de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Lo celebramos en este tiempo, está bien. Está bien, lo importante es que este tiempo tenga un verdadero sentido para nuestras vidas, ¿verdad? De ahí que también es un tiempo donde, como decía aquí mi hermano, nosotros nos preocupemos que gente conozca a Jesús, ¿verdad? Que otras personas conozcan a Cristo. Que otros también vengan a la salvación. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y esto sigue sucediendo. Esto sigue aconteciendo hoy día también. El próximo domingo, ya mi hermano hizo la invitación para el próximo martes, ¿verdad? No olvidemos estar allí con
porque nos pasaron el mensaje de invitación a la iglesia para el próximo martes, el último VEA del año. Y quién sabe que ya el pastor tendrá una palabra ya, el pastor Satirio. El próximo domingo tendremos el próximo domingo tendremos la cena del Señor, no olvidemos. Es un día que la iglesia tradicional católica celebra. ¿Cómo qué fiesta es? ¿Qué es lo que se celebra en la tradición que la gente ya comienza a hacer su... Recuerden que hay una fiesta famosa el 8 de diciembre, que es la famosa fiesta de la Inmaculada Concepción. Sí, recuerdan, y el sábado por la noche son las famosas velitas. De pronto el domingo yo quisiera hacer una reflexión. ¿De dónde es que viene todo este asunto de la Inmaculada Concepción? Ustedes como cristianos deben conocer también parte de esa, ¿no? De esa doctrina, porque a veces nos quedamos cortos cuando la gente nos hace alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, es que María es la Inmaculada Concepción. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el origen de toda esa tradición religiosa, verdad? ¿De dónde todo este asunto de las velitas? Que hay cristianos, ¿verdad? A mí me da cosa ver todavía cristianos que se compran los paquetes de velas y las colocan allí, ¿verdad? Hacen todo ese tipo de cosas. Yo digo, oye, ¿pero qué? ¿En qué andan los cristianos de hoy? ¿En qué andan los cristianos de hoy? Igual que cualquiera por ahí que pone poco de velas ahí. La gente no sabe de dónde viene todo eso. Pero sin entrar en mucho detalle, porque tengo que tomar unos elementos que son bien importantes. Sin entrar en mucho detalle, para que a usted no se le ocurra poner velas el sábado en la noche, si es que todavía la sigue colocando. Esta fiesta que se conoce como tradición de las luces, de las velitas, tuvo su origen la víspera, la noche del 7 de diciembre, cuando el día 8, o sea, al día siguiente, el pueblo hizo una vigilia en la plaza de San Pedro, en Roma. Muchos católicos de Roma y de muchas partes de Europa llegaron hasta la plaza de San Pedro el 7 de diciembre con antorchas, como una especie de vigilia, ya, más bien una vigilia, porque al día siguiente, y también pidiéndole desde luego al Papa que declarara, al Papa Benedicto IX, Pío IX, del año 1854, oigan bien las fechas. En el año 1854, el Papa Pío IX declaró como dogma de fe la Inmaculada Concepción. ¿Ya? De ahí que entonces el pueblo estuvo esa noche, la víspera, con lámparas, con antorchas, como haciendo un gran homenaje, un gran honor a lo que iba a venir al día siguiente. Era la declaración de María como la purísima Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original. El próximo domingo voy a traer un poquito más con más profundidad acerca de esto, porque esto tiene toda una trascendencia desde la Edad Media, por allá desde el año 1200, con los argumentos de un teólogo llamado Juan Duns Scoto,
Y ahí entonces él en parte con sus argumentos está negando lo que se conoce como la ley de la universalidad del pecado. ¿Ustedes saben cuál es la ley de la universalidad del pecado? A ver, yo pregunto, ¿conocen acerca de en qué consiste la ley de la universalidad del pecado? No conoce. Ayúdeme allá, por favor, usted joven. Vaya a Romanos capítulo 3, versículo 10, rapidito para que el próximo domingo voy a profundizar fuertemente en esto, para que usted conozca en qué consiste la ley de la universalidad del pecado. Romanos 3, ¿qué dice Romanos 3:10, por favor? Como está escrito, vaya a la iglesia, vaya conmigo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Como dice por allá en Eclesiastés 7:20, rapidito, compártame ese texto. Ciertamente, ¿qué dice la palabra? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Estamos? Bueno, vuélvame a Romanos rapidito allí, por favor. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Siguiente, por favor. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Ok. Pablo sigue hablando ahí todo ese problema, pero vamos rapidito a Romanos 3:23. Vamos rápido. ¿Qué pasa con esta condición del ser humano? ¿A qué concluye Pablo después de que dice que no hay justo ni aún uno, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, etcétera? ¿A qué se concluye con todo eso? Pablo continúa diciendo allí, dice, por cuanto que todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la ley de ¿qué? De la universalidad del pecado. Si usted me acompaña a Romanos 5:12, por favor. Vamos a Romanos 5:12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿cuántos? Todos pecaron. Y lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. En esto consiste la ley de ¿qué? De la universalidad del pecado. Bueno, usted lo va a entender el próximo domingo cuando yo explique más a fondo otros datos interesantes. Bien, rapidito vamos a algo que me llama la atención o que quise compartir con ustedes. Vamos, Evangelio de Marcos, por favor. Estamos diciendo que entonces que la universalidad del pecado, ¿en qué consistió? Que todos hemos pecado. Todos. El próximo domingo miremos un poquito qué pasó con María. Bien. Vamos, Evangelio de Marcos, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 2, y le voy a invitar al versículo 22. Marcos 2:22. ¿Cómo dice la palabra?
¿Estamos? Marcos 2:22, ¿qué dice? Léalo, sin miedo. Ajá. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Permite que la semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra. Dispone el corazón de este pueblo, Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra pueda producir el cambio, la renovación y la transformación que tu pueblo cada día necesita al escuchar de tu bendita palabra. Todos necesitamos ser, Señor, transformados por esa palabra, porque es palabra que produce vida, cambio, es palabra que limpia, es palabra que rompe las cadenas, quiebra los yugos, es palabra que produce crecimiento, produce libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, interesante, dice la Escritura, nadie echa vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. Si usted ha sido una persona detallista al leer las Escrituras, usted va a encontrar a través de toda la palabra, de toda la Biblia, de toda la Escritura, en todo lado se habla de vino, ¿verdad? El vino es la palabra que más usted va a encontrar en la Biblia, de una o de otra manera, pero se menciona el vino por todos lados, ¿verdad? Sí, no sé si usted se habrá dado cuenta de esto, pero el vino primeramente está asociado con actos de borrachera. Es lo primero que vamos a encontrar interesante en la palabra. Si usted me acompaña al libro del Génesis, vamos allí por el capítulo 9, aquí lo tengo, capítulo 9 del libro del Génesis, y va a conseguir a partir del versículo 18, vamos, Génesis 9:18, lo leo aquí para todos. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quiénes? Fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Siguiente, por favor. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Siguiente. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Siguiente. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos todos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Siguiente. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Vemos primeramente lo que yo decía hace un momento, cómo el vino, un tema que aparece, como les dije, a lo largo de todas las Escrituras, primeramente está asociado con un acto de borrachera. Es lo primero que estamos viendo acá, que por causa del vino hay una borrachera, y por causa de lo que sucede en medio de la borrachera no sabemos realmente, ¿sí? No más lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá. Esa situación, ese momento,
esa conducta, lo que haya ocurrido allí, produce ¿qué? Una maldición, ¿verdad? Hay una maldición de parte de un padre que maldice a su hijo por una conducta reprochable, ¿verdad? Ok. Les decía, entonces el vino produce, está asociado con actos de borrachera, y me va a acompañar, vamos a la palabra, me va a acompañar al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, vamos al capítulo 11, desde el versículo 13. Vamos a ese texto, por favor. Segundo libro de Samuel 11, 13. Y David, recordemos a quién es que David invita a comer y a beber. Ubiquémonos a un general importantísimo llamado como Urías. Ok. Era el esposo de una mujer que ya por ahí en cierta ocasión el rey David se le había ocurrido mirarla bañándose. Y eso, lo que ocurrió allí, le cautivó tanto a David, que vamos a ver qué se ingenia el rey David para lo que viene después. Y David lo convidó. Estamos hablando de Urías, un militar importantísimo. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Imagínense, el militar no se fue a dormir a su casa, lo que le pasa a mucho borracho por ahí, ¿verdad? Que se quedan donde los agarró la borrachera. Y la pobre mujer esperando, ¿qué pasará con mi marido? No llega, oiga, y la hacen trasnochar la pobre. Ustedes saben todas esas historias de lo que pasa en la vida de seres humanos cuando sus maridos son irresponsables. Vamos a la palabra. ¿Qué pasó? Por favor, no me quite el texto, que es importante. Bueno, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Oiga, qué tremendo. Con el mismo Urías el rey manda una carta para que lo coloquen en un lugar estratégico en un momento de una batalla que iba a acontecer allí. ¿Y cuál era el propósito? Que los demás generales se retiraran y Urías fuera el primero que cayese, ¿verdad? Ok. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos hablando cómo el vino aparece en la Biblia asociado con actos de borrachera. ¿Ya? Vemos el primer caso de Noé, por causa de una borrachera y de la conducta de uno de sus hijos, se produce una ¿qué? Una maldición. Aquí, ¿qué se produce en el caso de David con su militar importante, Urías? Hay muerte, ¿verdad? Hay borrachera, hay muerte, y el rey aparece también implicado como uno de los coautores de la muerte de un general importante. Pero ¿cuál era el propósito del rey con la muerte de Urías?
quedarse con la mujercita de este militar. Ok. Si usted sigue mirando rápidamente, porque hay tanto que decir acerca de este tema del vino, pero en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, hay un texto que me es importante aquí. Libro de los Proverbios, capítulo, versículo 1. Ok. ¿Qué dice la palabra? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Todos nosotros conocemos los borrachos, ¿verdad? Y sabemos cuánta lora dan los borrachos a veces cuando se pasan de calidad, ¿verdad? Tantas tonterías y cosas y actitudes que uno se ríe a veces de esas cosas también, ¿ya? Y que las pobres mujercitas, cuando esos borrachos son complicados, ¿verdad? Cuánto sufren, ¿no? Sus esposas. Borrachos que enlagunados hacen cualquier cantidad de tonterías y vainas raras, ¿verdad? Otros matan, otros hieren, qué sé yo. Y todos son guapos, bonitos, tienen plata. ¿Verdad que sí? Todos son gente, se creen los papaupa en el momento de su borrachera. Bien. Pero sin más comentario vamos a ver qué va a pasar. Entonces el vino aparece como algo que va a descontrolar la vida de las personas. Y por eso dice que cualquiera que por ellos yerra, que cualquiera que por ellos comete locuras, no es sabio. No es sabio. Es un tonto. Ahora, el vino aparece también en la vida, está asociado con actos de prosperidad y bendición. Si usted me va a acompañar al Salmo 106, por favor. ¿Qué salmo dije yo? No, discúlpeme, 104, versículo 15. 104, versículo 15. Está hablando, le entro en contexto del asunto. Ese salmo tiene un título allí que Dios cuida de su creación. Y comienza proclamando una palabra de alabanza a Dios. Bendice alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, y comienza a dar todo una ¿cómo diría yo? Una exaltación a la creación y a la obra de Dios, ¿verdad? Ok, vamos al versículo que nos interesa aquí. Está hablando luego del vino, o habla allí del vino que alegra ¿qué? El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Muy bien, entonces el vino aparece según este versículo de la palabra como un acto de ¿qué? De prosperidad. Porque para el israelita tener vino, tener cultivos de vino o de uvas que producían el vino era una bendición, ¿verdad? Entonces, qué importante. Bien, si usted va a la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 27. ¿Qué dice la Escritura?
Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Siguiente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué queremos decir con este texto? Que el vino es símbolo de la sangre de Cristo. Vemos cómo el vino ahora deja de tener ese significado de borrachera, sinvergüenzura y todo lo demás que hemos venido diciendo acá en la palabra. Ahora el vino aparece simbolizando ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra cuando nos está hablando de que nadie echa vino nuevo en qué? En odres viejos? ¿Qué significado tiene esto, iglesia? ¿Qué es? Primeramente comencemos diciendo, ¿qué es un odre? Es un recipiente, ¿verdad? Vasija, que generalmente, ¿de qué se hacía? Eran una especie de barriles de cuero, ¿verdad? Generalmente de la piel de las cabras. Eso tenía todo un proceso para que luego llegara a ser un recipiente donde se pudiera echar vino, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasa con esos odres? Cuando dice la palabra, nadie puede echar vino en odres viejos. ¿Qué pasaba con esos odres viejos ya? Se explotan, ¿verdad? Con el vino nuevo. Pero quiero llevarle algo más, otra pregunta más. ¿Qué está queriendo decir qué está queriendo decir Jesús cuando habla allí de que nadie echa el vino nuevo en los odres viejos? A ver, para Jesús, ¿quiénes eran esos odres viejos? Los fariseos, los saduceos, los maestros, doctores de la ley. Esos eran los odres viejos. Y Jesús es el vino nuevo. Óigame, Cristo es el vino nuevo, que no puede ser recibido ni aceptado en esos odres viejos arcaicos, apegados a la ley, a tradiciones. Aquí nos enseñaron de esta manera y aquí nos quedamos y aquí no me voy. Lo que le sucede a mucha gente con la religión cuando se les predica de Cristo el vino nuevo. ¿Qué pasa con mucha gente cuando hoy se le predica del vino nuevo que es Cristo? Yo tengo mi religión. Así me criaron. No voy a cambiar de religión. Dice el otro por ahí, el loro viejo no aprende a hablar. ¿Verdad? En Antioquia dicen, al marrano como lo crían. ¿Verdad? Ahí nací, ahí me crié y ahí me muero. Y de aquí nadie me mueve. Son odres viejos, ¿verdad? Son odres viejos. Lo que pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús, que a Jesús no lo podían aceptar, porque para ellos era más importante su tradición, su religión, sus costumbres. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Entonces, nadie echa vino nuevo en odres viejos.
Entonces los fariseos eran esos odres viejos. Y Cristo es el vino nuevo. Qué importante. Cristo es el vino nuevo. ¿Por qué estos fariseos eran odres viejos? ¿Por qué eran odres viejos? Porque, ellos padecían de un cierto orgullo espiritual, primeramente, ¿verdad? Eran orgullosos espiritualmente porque ayunaban, porque oraban, porque diezmaban. Usted escucha todas estas leyes que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Entonces se creían los super espirituales. Y criticaban a Jesús porque arrancaba espigas y comían espigas en día de sábado, porque Jesús oraba por enfermos y enfermos eran curados en día de sábado, cosa que para los legalistas, los fariseos, los religiosos, era algo grave, era ir en contra de la ley. Entonces Jesús... estos fariseos eran odres viejos porque padecían ¿de qué? De orgullo espiritual. Los fariseos eran odres viejos porque criticaban a Cristo. Ayúdeme un texto que tenemos acá, por favor, en Marcos, el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos eran odres viejos porque no entendían que Jesús podía ¿qué? Perdonar pecados. ¿Ya? No entendían esto, que Jesús podía perdonar los pecados de la gente. Si usted va a Marcos en el capítulo 2, versículo 13, vamos a la escritura. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ya. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a ¿qué? No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Entonces los fariseos, hemos dicho, se creían odres viejos porque criticaban a Cristo, ¿verdad? Cuando habían sanidades, cuando llamaba a los pecadores al arrepentimiento, la gente decía: ¿cómo es posible que Jesús come con esta gentucha? ¿Ve? Entonces, estos fariseos, en segundo lugar, primeramente hemos dicho que eran odres viejos porque padecían de orgullo, eran orgullosos espirituales. Y aún hay en nuestras iglesias gente que se cree, y usted pronto conoce movimientos cristianos evangélicos donde los unos se creen más santos que los otros, ¿verdad? Ay, es que en nuestra iglesia sí hay santidad. Esta es la única iglesia que el Señor se llevará. Mire, ¿qué es eso? Entonces, cuando hay
congregaciones, iglesias y cristianos que se creen súper espirituales. Tenga cuidado con esa gentecita, ¿vio? Tenga cuidado. Entonces cuando hay un cristiano que tiene estas conductas de creerse mejor espiritualmente que los demás, la Biblia lo llama un odre viejo, ¿ya? Y en los odres viejos no puede estar el vino nuevo. Y el Espíritu Santo es símbolo de ese vino nuevo. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo es símbolo del vino nuevo. Quiero ir rápidamente para ir terminando. Entonces los fariseos, en segundo lugar, eran odres viejos porque criticaban a Jesús. Criticaban para no ver la bendición de Dios. Jesús no podía echar vino nuevo en odres viejos. El que no se alegra, iglesia, esto es para nosotros también. El que no se alegra con el éxito del hermano, el que no se alegra con el avivamiento en la iglesia, el que no se alegra con las bendiciones que Dios da, se puede convertir en un odre viejo. Amén. ¿Estamos, iglesia? ¿Ve? Ahora, estos fariseos eran odres viejos porque no podían, porque no tenían a Jesús. Primeramente, no tenían a Jesús. No le podían entender. Y mucho menos podían conocer a Jesús. Eran simplemente religiosos, como ocurre con mucha gente religiosa. ¿Sí? Han escuchado hablar de Jesús, pero no lo tienen, no lo pueden entender y no lo conocen. ¿Estamos? Y concluyo aquí con una última palabra. Eran odres viejos porque estaban llenos de resentimiento. El pueblo de Israel había padecido mucho a través de todos los siglos, ¿verdad? Habían estado bajo diferentes imperios, habían sido maltratados, habían sido deportados, cautivos, etc. Y ahora Jesús llega como el Mesías, el libertador. Y Jesús dice que su reino no es de este mundo. No tiene caballos, no tiene ejércitos, no tiene guerreros. Entonces Jesús para ellos viene a ser como una frustración. Y para muchos cristianos quizás también les sucede lo mismo, porque piensan que el evangelio es para conseguir plata. Tienen a Jesús solamente para que los ayude, sabemos que Cristo nos ayuda. ¿Cuántos lo creen? Él es nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad que sí? Todo lo que usted quiera lo podemos tener con Jesús, pero esa no es la única obra de Cristo. Ante todo, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Así que, amados, usted y yo no nos podemos convertir en odres viejos. No podemos ser esos odres viejos. Solo el Espíritu Santo, amados, es el único que nos puede renovar y transformar para ser odres, ¿qué? Odres nuevos. Solo Cristo. Y cuando usted es un odre nuevo, el Espíritu Santo, que es ese vino nuevo, puede ser derramado en nuestros corazones. Yo le invito, coloquémonos un momento en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Una vez más damos honra y gloria a tu santo nombre. Pídale al Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, toma toda carga en mi vida, todo aquello que me impide ser odre nuevo. Dígale: Espíritu Santo, en esta mañana yo te entrego toda carga, todo resentimiento, todo aquello, Dios mío, todo espíritu de religiosidad
que no me permite ver verdaderamente la obra de Cristo en mi vida. Todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de tradiciones, de leyendas, todo espíritu de superioridad, quítalo, Señor, de mi vida. Hazme verdaderamente un instrumento útil en tus manos. Necesito, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo esté siempre conmigo. Oh, dígale, Señor Espíritu Santo, en esta mañana tu presencia está en este lugar. Prepara siempre mi corazón, mi vida, todo mi ser, para que ese vino nuevo pueda ser cada día echado en mi vida, para que ese vino nuevo pueda ser cada día depositado en mi vida, que el vino nuevo cada día pueda renovarme, pueda transformar, pueda llevarme a actuar conforme a los propósitos de Dios en mi vida. Cuando hay ese vino nuevo, la presencia del Espíritu Santo es el que nos va llevando a la perfección en el actuar diario. Señor Espíritu Santo, que este tiempo que se conoce como tiempo de Navidad sea verdaderamente una época en la cual yo pueda adorarte desde lo más profundo de mi ser, desde lo más íntimo de mi corazón. Permite, Espíritu Santo, que este tiempo pueda verdaderamente ser un tiempo de alabarte a ti por tus maravillas, por tus grandezas, por tus grandes misericordias. Oh, bendito seas, mi Señor y Dios. En esta semana bendice a la iglesia de una manera especial. Derrama tu bendición sobre aquel que necesita de tu ayuda, sobre aquel que necesita de tu gracia, de aquel que necesita de tu compasión, de aquel que necesita de tu misericordia, de aquel que está enfermo. Dios mío, lo declaramos libre por el poder de las llagas de Cristo Jesús. Bendice, Padre, las manos de tu pueblo, de aquel que se levanta para producir. Abre las puertas del empleo, del negocio, del trabajo. Espíritu Santo de Dios, bendice con abundancia de prosperidad a tu iglesia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Padre, damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, se me había pasado por alto, disculpen, ¿verdad? Es que soy poco apegado al dinero yo. Ay, Dios mío, a mí, ¿por qué se me olvida estas cosas? Dios mío, qué pena. Vamos a ofrendar al Señor, a dar al Señor lo que hemos traído para Él, con gozo y con alegría. Ahí están las cajitas verdes también para dar nuestra ayuda para los niños. Y haga usted de corazón, con generosidad, ¿verdad? Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No olvide esa palabra, ¿verdad? Hágalo con gozo, con alegría. Y quiero decirle algo más. La palabra del Señor dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que Dios a su debido tiempo bendice. Padre, en esta mañana damos para tu obra, para la extensión de tu reino. Lo que cada uno ha traído, Dios mío, que lo haya hecho con disposición de corazón. Y que se cumpla en tu pueblo, Señor, lo que está escrito en tu palabra, de que tú amas ¿a quién? Al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios les bendiga, amada iglesia. Bueno, no olvidemos entonces el próximo martes nuestra reunión.